Imagina un líder que no solo expandió las fronteras del Imperio Romano hasta horizontes inimaginables, sino que también fue amado y respetado por su pueblo como pocos en la historia. Marco Ulpio Trajano, el primer emperador nacido fuera de Italia, ascendió al trono en una época de incertidumbre y transformó a Roma en una superpotencia sin rival. Sus conquistas épicas, desde las montañas de Dacia hasta las profundidades de Mesopotamia, llevaron al imperio a su máxima extensión territorial, dejando un legado de grandeza y prosperidad que resonaría a lo largo de los siglos. Prepárate para sumergirte en la fascinante historia de Trajano, el emperador que no solo fue un formidable comandante militar, sino también un visionario que promovió reformas políticas, obras públicas monumentales y una administración justa. Descubre cómo su liderazgo ejemplar y su compromiso con el bienestar de sus súbditos lo convirtieron en el Optimus Princeps, el mejor de los príncipes. Pero ¿qué secretos se esconden detrás de sus legendarias campañas? ¿Cómo logró mantener la lealtad del ejército y del pueblo mientras expandía el imperio hasta sus límites más lejanos? Antes de seguir con la historia, no olvides darle un buen like y suscríbete para apoyar este canal. Gracias. El historiador antiguo. En el año 53 después de Cristo, en la antigua ciudad de Itálica, ubicada en la provincia romana de Hispania Bética, actual Andalucía, España, nació Marco Ulpio Trajano. Itálica, fundada por el general Escipión el Africano durante la Segunda Guerra Púnica, era un crisol de culturas y un reflejo del poderío romano en la península ibérica. La familia Ulpia, de origen ítalo-romano, se había establecido allí desde hacía generaciones, integrándose plenamente en la vida provincial, pero conservando sus vínculos con Roma. Trajano creció en un entorno marcado por la disciplina militar y el honor familiar. Su padre, también llamado Marco Ulpio Trajano, había sido un distinguido general y senador, reconocido por sus campañas en Oriente y su lealtad al emperador Vespasiano. Desde joven, Trajano fue educado en las virtudes romanas, la virtus, el gravitas y la pietas. Aprendió latín y griego, estudió filosofía y retórica, pero sobre todo se entrenó en el arte de la guerra, preparándose para seguir los pasos de su padre. A medida que crecía, Trajano mostró una habilidad innata para el liderazgo y una comprensión profunda de la naturaleza humana. Su carácter justo y equilibrado le ganó el respeto de sus contemporáneos. No era un joven arrogante, al contrario, mostraba humildad y una curiosidad insaciable por aprender de los demás. Estas cualidades serían cruciales en su ascenso en la jerarquía militar y política de Roma. Bajo el reinado del emperador Domiciano, Trajano comenzó su carrera militar oficial. Sirvió en las legiones estacionadas en Germania, donde el imperio enfrentaba constantes amenazas de las tribus germánicas. Allí, en las duras condiciones del limes, Trajano demostró su valentía y capacidad estratégica. Participó en varias campañas, destacando en batallas que requerían decisiones rápidas y audaces. Sus éxitos no pasaron desapercibidos. Domiciano lo nombró legado de la Legio Séptimo Gémina en Hispania, otorgándole un mando de gran responsabilidad a una edad relativamente joven. Sin embargo, el verdadero desafío llegó cuando fue asignado a las fronteras del Danubio. Las incursiones de los dacios, liderados por el astuto rey Decébalo, amenazaban la estabilidad del imperio en esa región. Trajano estudió a su enemigo, comprendiendo que la fuerza bruta no sería suficiente. Necesitaba estrategia, inteligencia y una comprensión profunda del terreno y las tácticas enemigas. Estas experiencias en el Danubio serían fundamentales para sus futuras campañas como emperador. A lo largo de su carrera militar, Trajano se ganó la lealtad de sus hombres. Compartía sus penurias, comía la misma ración y dormía bajo las mismas estrellas. No era un comandante distante. Conocía a sus centuriones y escuchaba a sus soldados. Esta conexión profunda con sus tropas sería uno de los pilares de su liderazgo y una de las razones por las que, más adelante, sería tan respetado y querido como emperador. El ascenso de Trajano en las filas militares y su reputación como líder eficaz y justo sentaron las bases para su futuro papel en Roma. En una época de intrigas y desconfianza, su figura emergía como la de un hombre en el que se podía confiar,
alguien que representaba los ideales más nobles de la Roma antigua. El asesinato del emperador Domiciano en el año 96 dejó a Roma en un estado de incertidumbre. Domiciano había gobernado con mano dura y su muerte fue recibida con alivio por muchos senadores que habían sufrido bajo su régimen. El Senado eligió rápidamente a Marco Cosello Nerva como su sucesor, un hombre de edad avanzada y sin herederos, que prometía restaurar las relaciones entre el Senado y el emperador. Sin embargo, Nerva enfrentaba serios desafíos. Carecía del apoyo total del ejército, especialmente de la Guardia Pretoriana, que desconfiaba de su liderazgo. Las tensiones aumentaron cuando la Guardia exigió castigar a los asesinos de Domiciano, y Nerva se vio obligado a ceder, mostrando debilidad ante las fuerzas militares. Para consolidar su posición y garantizar una sucesión estable, Nerva necesitaba un heredero que pudiera unir al Senado y al ejército bajo una misma causa. Fue entonces cuando Nerva fijó su mirada en Trajano. Reconocido por su integridad, habilidades militares y popularidad entre las legiones, Trajano era el candidato ideal. En el año 97 después de Cristo, Nerva adoptó formalmente a Trajano como su hijo y sucesor, una decisión que sorprendió a muchos pero que fue recibida con optimismo. La adopción se anunció públicamente y las noticias llegaron rápidamente a las fronteras donde Trajano comandaba las legiones. La reacción en el ejército fue inmediata y positiva. Los soldados veían en Trajano a uno de los suyos, alguien que entendía sus vidas y preocupaciones. El Senado, aunque inicialmente receloso por su origen provincial, reconoció que Trajano podía aportar la estabilidad y continuidad que Roma necesitaba. Además, su adopción representaba una reconciliación entre las diferentes facciones políticas y militares. Cuando Nerva falleció en enero del año 98 después de Cristo, Trajano se convirtió en emperador. En lugar de regresar de inmediato a Roma, decidió permanecer en las fronteras, asegurando la lealtad de las legiones y mostrando que su prioridad era la seguridad del imperio. Este gesto fue interpretado como una señal de humildad y compromiso, alejándose de la imagen de emperadores que ansiaban el poder por el poder mismo. Cuando Trajano entró en Roma, lo hizo sin ostentación. Rechazó los excesos y se presentó ante el Senado con respeto y modestia. Prometió gobernar en colaboración con ellos, restaurando las tradiciones republicanas y alejándose de las prácticas autocráticas de sus predecesores. Su discurso inaugural fue sencillo pero impactante, enfatizando la importancia de la justicia, la moderación y el servicio al pueblo romano. El ascenso de Trajano al trono marcó el comienzo de una nueva era. Por primera vez, un hombre nacido en una provincia asumía el máximo poder en Roma. Su origen hispano no fue un impedimento, sino una ventaja que le permitía entender las necesidades de todo el imperio, no solo de la capital. Su aceptación tanto por el ejército como por el Senado sentó las bases para un reinado que sería recordado como uno de los más prósperos y justos de la historia romana. Al asumir el poder, Trajano enfrentó la monumental tarea de gobernar un imperio vasto y diverso. Desde el primer día, dejó claro que su enfoque sería distinto al de muchos de sus predecesores. Rechazó los títulos grandilocuentes y las demostraciones excesivas de poder. En cambio, se presentó como un princeps, el primero entre iguales, honrando la tradición republicana y mostrando respeto por las instituciones y el pueblo. Una de sus primeras acciones fue visitar las provincias y fronteras del imperio. Quería conocer de primera mano las condiciones en las que vivían sus súbditos y entender los desafíos que enfrentaban. Esta cercanía con el pueblo y el ejército reforzó su popularidad y le permitió tomar decisiones informadas y efectivas. Trajano implementó una serie de reformas administrativas destinadas a mejorar la eficiencia del gobierno y combatir la corrupción. Estableció sistemas de auditoría para supervisar a los funcionarios provinciales, asegurándose de que los impuestos recaudados se utilizaran para el beneficio del pueblo y no para enriquecer a unos pocos. Además, redujo los impuestos excesivos y alivió las cargas financieras que pesaban sobre las clases más desfavorecidas. Comprendiendo la importancia del bienestar social, Trajano introdujo programas para ayudar a los ciudadanos más vulnerables. Implementó el Alimenta, un sistema de bienestar que proporcionaba alimentos y apoyo financiero
a los huérfanos y niños pobres en Italia. Este programa no solo mejoraba la calidad de vida de muchos, sino que también fortalecía el tejido social y promovía la lealtad al imperio. Su relación con el Senado fue ejemplar. Trajano buscaba activamente su consejo y respetaba sus decisiones. Restauró muchos de los privilegios que habían sido erosionados durante los reinados anteriores y promovió a hombres capaces y virtuosos a posiciones de responsabilidad. Esta colaboración armoniosa entre el emperador y el Senado fue fundamental para la estabilidad política y la prosperidad del imperio. Además, Trajano promovió las artes y la cultura. Patrocinó a escritores, filósofos y arquitectos, fomentando un ambiente intelectual vibrante. Entendía que un imperio fuerte no solo se construía con ejércitos y leyes, sino también cultivando el espíritu y la mente de sus ciudadanos. Estos primeros años de reinado establecieron a Trajano como un líder justo, modesto y cercano al pueblo. Su enfoque equilibrado y su compromiso con el bienestar general sentaron las bases para las futuras expansiones militares y proyectos monumentales. Roma se encontraba en un periodo de paz interna y confianza renovada, lista para alcanzar nuevas alturas bajo la guía de un emperador que verdaderamente encarnaba las virtudes romanas. A pesar de la prosperidad interna, las amenazas externas acechaban en las fronteras del imperio. Al norte del Danubio, el reino de Dacia, bajo el liderazgo del carismático y astuto rey Decébalo, se había convertido en un constante desafío para Roma. Las incursiones dacias en territorio romano y su apoyo a tribus hostiles perturbaban la paz y amenazaban la seguridad de las provincias danubianas. Trajano, consciente de la importancia estratégica de Dacia y decidido a asegurar las fronteras, emprendió una campaña militar en el año 101 después de Cristo. Reunió un ejército formidable, compuesto por veteranos experimentados y nuevas legiones, y personalmente lideró a sus hombres hacia el Danubio. Su presencia en el campo de batalla inspiraba confianza y moral alta entre las tropas. La campaña no sería fácil. Decébalo era un líder inteligente que conocía bien el terreno y utilizaba tácticas de guerrilla para compensar la superioridad numérica romana. Los dacios contaban con fortificaciones naturales en las montañas y habían establecido alianzas con otras tribus locales. Las batallas fueron intensas y sangrientas, poniendo a prueba la resistencia y el ingenio de ambos bandos. Uno de los enfrentamientos más destacados fue la batalla de Tapae, donde los romanos sufrieron considerables bajas, pero lograron infligir un golpe significativo a las fuerzas dacias. A pesar de las dificultades, Trajano mantuvo la disciplina y adaptó sus tácticas, demostrando una vez más su capacidad como estratega militar. Al final, Decébalo solicitó la paz, reconociendo que una victoria total aún no era posible y buscando evitar un desgaste innecesario, Trajano accedió a firmar un tratado. Los términos eran favorables para Roma. Dacia se convertía en un reino cliente. Debía devolver a los prisioneros romanos y demoler sus fortalezas. Sin embargo, Decébalo, siempre astuto, veía esto como una tregua temporal. El retorno a Roma fue recibido con celebraciones moderadas. Aunque no se había logrado una victoria definitiva, el pueblo y el Senado apreciaron los esfuerzos de Trajano por proteger el imperio. Se erigieron monumentos y se acuñaron monedas en honor a sus campañas, reforzando su imagen como un líder comprometido y victorioso. La Primera Guerra Dácica fue un aprendizaje crucial para Trajano. Comprendió que Decébalo no era un enemigo que aceptaría fácilmente la dominación romana. Las semillas de una segunda campaña estaban plantadas y Trajano comenzaría a prepararse para el inevitable enfrentamiento que decidiría el destino de Dacia y reforzaría la seguridad de las fronteras del imperio. La paz acordada tras la Primera Guerra resultó ser efímera. Decébalo, fiel a su naturaleza indomable, incumplió los términos del tratado, reforzó sus defensas, reconstruyó sus fortalezas y buscó alianzas con otros enemigos de Roma. Las incursiones dacias se reanudaron y quedó claro que solo una acción decisiva podría resolver el conflicto de manera permanente. En el año 105 después de Cristo, Trajano lanzó una segunda campaña contra Dacia, esta vez con el objetivo claro de someter completamente al reino y anexarlo al imperio. Preparó meticulosamente sus fuerzas, incorporando nuevas tecnologías y tácticas.
Ordenó la construcción del monumental puente de Trajano sobre el Danubio, una hazaña de ingeniería que permitió el rápido movimiento de tropas y suministros hacia el corazón de Dacia. Las batallas que siguieron fueron intensas y estratégicamente complejas. Decébalo empleó tácticas de guerrilla, emboscadas y aprovechó al máximo el difícil terreno montañoso. Sin embargo, la superioridad logística y numérica de los romanos, junto con la determinación inquebrantable de Trajano, comenzaron a inclinar la balanza. El asedio de la capital dacia, Sarmisegetusa Regia, fue el clímax de la campaña. Los romanos, utilizando torres de asedio y maquinaria pesada, lograron romper las defensas de la ciudad. Decébalo, enfrentando la derrota inminente, optó por el suicidio antes que ser capturado. Su muerte simbolizó el fin de la resistencia dacia y marcó una victoria total para Roma. Con la conquista de Dacia, Trajano logró uno de sus mayores triunfos. No solo eliminó una amenaza constante en las fronteras del Danubio, sino que también incorporó una región rica en recursos naturales, especialmente en oro y plata. Estas riquezas revitalizaron la economía romana, permitiendo financiar obras públicas y fortalecer aún más el imperio. Trajano estableció la provincia de Dacia, promoviendo la romanización a través de la fundación de colonias y la construcción de infraestructuras. Se implementaron leyes romanas y se incentivó a veteranos y colonos a establecerse en la región, integrando gradualmente a la población local en la cultura romana. El regreso a Roma fue una celebración sin precedentes. Se organizaron triunfos, juegos y festivales en honor al emperador. El pueblo lo aclamaba y el Senado le otorgó numerosos honores. La victoria en Dacia consolidó a Trajano como uno de los grandes conquistadores de la historia romana, elevando su estatus y dejando un legado que perduraría a través de los siglos. Para inmortalizar sus victorias y compartir con el pueblo las hazañas de las campañas dacias, Trajano ordenó la construcción de un monumento sin precedentes, la columna de Trajano. Erigida en el año 113 después de Cristo, en el corazón de Roma, esta imponente columna de mármol blanco se alzaba majestuosamente en el recién construido Foro de Trajano. La columna, diseñada por el arquitecto Apolo de Damasco, tenía una altura de aproximadamente 30 metros y estaba decorada con un friso en espiral que ascendía desde la base hasta la cima. Este friso, meticulosamente esculpido, narraba en detalle las dos guerras dacias. A través de más de 2000 figuras, se representaban escenas de batallas, construcciones de fortalezas, consejos militares y actos de misericordia hacia los enemigos. Los relieves no solo destacaban la valentía y el ingenio de los soldados romanos, sino que también humanizaban al enemigo, mostrando el respeto de Trajano por los dacios como adversarios dignos. La figura del emperador aparecía repetidamente, siempre en el centro de la acción, liderando a sus hombres con calma y determinación. La columna de Trajano no era solo un monumento a la victoria militar, era una obra de arte y propaganda que transmitía los valores y la grandeza de Roma. Permitía al pueblo, muchos de los cuales nunca habían salido de la ciudad, ser partícipes de las campañas y comprender el esfuerzo y sacrificio detrás de las conquistas. Era, en esencia, un libro de historia tallado en piedra. Además, la columna tenía un propósito simbólico adicional. En su base se encontraba la cámara funeraria donde, tras su muerte, se depositarían las cenizas de Trajano. De esta manera, el emperador permanecería eternamente en el corazón de Roma, rodeado de las historias que definieron su reinado. La construcción de la columna fue también un testimonio del esplendor arquitectónico de la época. Combinaba innovación técnica con una narrativa artística sin precedentes. Inspiraría futuros monumentos y se convertiría en un referente para historiadores y arqueólogos, proporcionando valiosa información sobre el ejército romano, las tácticas militares y la vida en el siglo II después de Cristo. La columna de Trajano perdura hasta nuestros días como un símbolo de la gloria romana y el legado de un emperador que llevó al imperio a sus máximas cotas de poder y prestigio. Es un recordatorio tangible de cómo el arte y la historia pueden entrelazarse para contar las epopeyas de la humanidad. Más allá de sus conquistas militares, Trajano dejó una huella indeleble en la arquitectura y el urbanismo de Roma y sus provincias. Entendía que la grandeza de un imperio no solo se medía en términos de territorios conquistados,
sino también en la calidad de vida de sus ciudadanos y la magnificencia de sus ciudades. Uno de sus proyectos más ambiciosos fue la construcción del Foro de Trajano, el último y más grande de los foros imperiales. Diseñado por el arquitecto Apolo de Damasco, este complejo monumental incluía la Basílica Ulpia, mercados, bibliotecas y, por supuesto, la columna de Trajano. El foro no solo era un centro administrativo y comercial, sino también un espacio cultural y social donde los ciudadanos podían reunirse, debatir y disfrutar del esplendor arquitectónico. Trajano también impulsó la construcción de la Vía Trajana, una extensión de la Vía Apia que conectaba Benevento con Brindisi en el sur de Italia. Esta carretera mejoraba significativamente las comunicaciones y el comercio, facilitando el movimiento de tropas y mercancías. Las vías romanas eran arterias vitales que unían el vasto imperio, y Trajano comprendía su importancia estratégica y económica. Los baños de Trajano, construidos sobre las ruinas de la Domus Aurea de Nerón, eran otro ejemplo de su compromiso con el bienestar público. Estos baños termales eran más que un lugar para la higiene, eran centros de ocio y encuentro social. Disponían de piscinas, gimnasios, jardines y bibliotecas, accesibles a ciudadanos de diferentes clases sociales. Proporcionaban un espacio para el descanso y la interacción, fortaleciendo el sentido de comunidad. En las provincias, Trajano no escatimó en inversiones. En Hispania, su tierra natal, promovió la construcción de puentes, acueductos y teatros. En Asia Menor y África, financiaba proyectos que mejoraban la infraestructura y la economía local. Estas obras no solo facilitaban la administración y el comercio, sino que también difundían la cultura y los valores romanos, integrando a las poblaciones locales en el imperio. La arquitectura bajo Trajano no era solo funcional, era una declaración de poder y sofisticación. Utilizaba materiales de la más alta calidad y empleaba a los mejores artesanos y arquitectos. Cada edificio, cada monumento, estaba diseñado para impresionar y perdurar, reflejando la estabilidad y prosperidad de Roma. Estos proyectos fortalecieron la imagen del imperio y del propio Trajano, como un líder preocupado por su pueblo. Al mejorar la infraestructura y embellecer las ciudades, elevaba el orgullo cívico y promovía el desarrollo económico. Su legado arquitectónico es testimonio de una era dorada en la que Roma brillaba no solo por sus conquistas, sino también por su cultura y avances sociales. La grandeza de un imperio no se sostiene solo con ejércitos y monumentos. Requiere una administración sólida y justa. Trajano, consciente de ello, emprendió una serie de reformas destinadas a fortalecer el gobierno y garantizar el bienestar de sus súbditos. Una de sus principales preocupaciones fue combatir la corrupción, que había permeado muchos niveles de la administración. Trajano estableció un sistema de inspecciones y auditorías para supervisar a los funcionarios provinciales. Nombró a curatores, enviados especiales con amplios poderes para investigar y corregir abusos. Estos curatores informaban directamente al emperador, lo que permitía una respuesta rápida y efectiva a los problemas detectados. En materia fiscal, implementó medidas para aliviar la carga sobre las provincias. Redujo impuestos excesivos y eliminó tasas injustas que afectaban desproporcionadamente a los más pobres. Trajano comprendía que una población económicamente asfixiada no podía contribuir al desarrollo del imperio. Al fomentar la prosperidad local, aseguraba una base sólida para la recaudación fiscal y el crecimiento económico. Su relación con el Senado fue ejemplar y estratégica. Trajano respetaba las tradiciones republicanas y buscaba la colaboración de los senadores en la toma de decisiones importantes. Les devolvió atribuciones que habían sido mermadas en reinados anteriores y promovió un ambiente de confianza y cooperación. Esta armonía entre el emperador y el Senado era esencial para la estabilidad política y evitaba las intrigas y conspiraciones que habían debilitado a Roma en el pasado. Trajano también promovió la meritocracia en los nombramientos administrativos y militares. Buscaba hombres capaces y virtuosos, sin importar su origen social. Esta política permitió que talentos emergentes pudieran ascender y contribuir al imperio, enriqueciendo la administración con nuevas ideas y energías. En el ámbito legal,
Continuó y amplió las reformas de sus predecesores para garantizar la justicia y la igualdad ante la ley. Estableció tribunales más accesibles y promovió leyes que protegían a los más vulnerables. Su enfoque humanista se reflejaba en decretos que limitaban los abusos contra esclavos y mujeres, aunque dentro de los límites de la sociedad de la época. Estas reformas administrativas y políticas reforzaron la cohesión del imperio y mejoraron la calidad de vida de sus habitantes. Trajano demostraba que un buen gobierno no solo se preocupaba por expandir fronteras, sino también por construir una sociedad justa y próspera. Su legado en este ámbito sentaría las bases para futuras generaciones y consolidaría su reputación como uno de los mejores emperadores de Roma. A medida que avanzaba su reinado, Trajano se ganó el respeto y la admiración no solo de los ciudadanos romanos, sino también de los historiadores y filósofos de la época. Sus contemporáneos comenzaron a referirse a él como Optimus Princeps, que en latín significa el mejor de los príncipes. Este título no era otorgado a la ligera, representaba un reconocimiento sincero de sus virtudes y logros. Trajano encarnaba las cualidades que los romanos valoraban en un líder: coraje en el campo de batalla, sabiduría en la administración, justicia en el gobierno y humildad en su vida personal. No buscaba el lujo excesivo ni se dejaba llevar por las adulaciones. Mantenía una conducta moderada y se mostraba accesible a sus ciudadanos, rompiendo con la imagen distante y autocrática de algunos de sus predecesores. Su respeto por las instituciones republicanas y su colaboración con el Senado fortalecieron la confianza en el gobierno y promovieron la estabilidad política. Los senadores se sentían valorados y escuchados, lo que reducía las tensiones internas y evitaba conspiraciones. Este equilibrio entre el poder imperial y las tradiciones republicanas era esencial para la cohesión del imperio. Además, su preocupación por el bienestar social y las reformas administrativas demostraba un compromiso genuino con el pueblo. Programas como el Alimenta y las inversiones en infraestructura mejoraban la vida cotidiana de los ciudadanos y reforzaban el sentido de pertenencia al imperio. Trajano entendía que un pueblo satisfecho era la base de un imperio fuerte. Los historiadores posteriores como Dion Casio y Plinio el Joven lo elogiaron en sus escritos, destacando su carácter y sus logros. Incluso emperadores futuros, como Marco Aurelio, consideraron a Trajano como un modelo a seguir. Su legado se convirtió en un estándar contra el cual se medía la calidad de los gobernantes romanos. El título de Optimus Princeps no solo reflejaba la opinión de la élite, sino también el sentimiento general de la población. Las monedas acuñadas con su imagen circulaban por todo el imperio, llevando consigo la imagen de un líder justo y victorioso. Las estatuas y monumentos erigidos en su honor perpetuaban su memoria y recordaban a todos los rincones de Roma quién era el emperador que guiaba sus destinos. En resumen, Trajano no solo fue un conquistador y administrador excepcional, fue un líder que comprendió profundamente las necesidades y aspiraciones de su pueblo. Su capacidad para combinar poder y virtud lo convirtió en el emperador ideal, dejando un legado que perduraría en la historia como ejemplo de buen gobierno y liderazgo. El Imperio Romano se extendía por vastos territorios, abarcando una diversidad de culturas, idiomas y tradiciones. Trajano comprendía que para mantener la unidad y la estabilidad del imperio, era esencial fomentar relaciones sólidas y justas con las provincias. Su enfoque se basaba en la integración y el respeto mutuo, en lugar de la mera dominación. Trajano era conocido por su accesibilidad. No se limitaba a gobernar desde Roma. Visitaba las provincias, interactuaba con los gobernadores y escuchaba las preocupaciones locales. Estas visitas no solo tenían fines administrativos, sino que también fortalecían la lealtad y el sentido de pertenencia de las provincias al imperio. Implementó políticas que favorecían el desarrollo económico y social de las regiones. Invirtió en infraestructuras locales, como carreteras, puentes y acueductos, que facilitaban el comercio y mejoraban la calidad de vida. Estas obras generaban empleo y estimulaban las economías locales, creando un ciclo positivo de prosperidad. También promovió la romanización, pero con tacto y respeto por las tradiciones locales. Fomentaba el uso del latín y la adopción del derecho romano,
pero no imponía la cultura romana de manera agresiva. Reconocía y valoraba las contribuciones de las culturas provinciales al enriquecimiento del imperio. En cuanto a la administración, seleccionaba a los gobernadores basándose en su competencia y honestidad, evitando favoritismos y corrupción. Estableció sistemas de supervisión para garantizar que las provincias fueran gobernadas de manera justa y eficiente. Los gobernadores tenían la responsabilidad de informar regularmente al emperador, lo que aseguraba una comunicación fluida y una respuesta rápida a cualquier problema. Trajano también entendía la importancia de la ciudadanía romana como herramienta de integración. Otorgaba la ciudadanía a individuos y comunidades que demostraban lealtad y adoptaban las costumbres romanas. Esto no solo recompensaba su fidelidad, sino que también los incorporaba plenamente al tejido político y social del imperio. Estas políticas hacia las provincias fortalecieron la cohesión del imperio y minimizaron las tensiones y rebeliones. Las provincias no se sentían simplemente conquistadas, sino parte integral de una entidad más grande que les ofrecía seguridad, prosperidad y oportunidades. Trajano logró crear un equilibrio entre la autoridad central y las identidades locales, sentando las bases para una administración provincial exitosa que perduraría en los siglos venideros. Después de consolidar las fronteras en Europa y fortalecer las provincias internas, Trajano volvió su mirada hacia Oriente, donde el poderoso imperio parto representaba un desafío constante para la hegemonía romana. Los partos controlaban vastos territorios en Mesopotamia y eran maestros en tácticas de caballería y guerrilla. La antigua rivalidad entre Roma y Partia por el control de Armenia, una región estratégica en el Cáucaso, había generado tensiones que ahora amenazaban con estallar en conflicto abierto. En el año 114 después de Cristo, Trajano decidió actuar. Con su característica determinación y visión estratégica, emprendió una campaña militar que sería una de las más ambiciosas de su reinado. Liderando personalmente a sus legiones, cruzó el Éufrates, adentrándose en territorio parto. Sus tropas, disciplinadas y leales, estaban preparadas para enfrentar los desafíos de un enemigo formidable y un terreno hostil. La primera etapa de la campaña fue la conquista de Armenia. Trajano depuso al rey local, que había sido instalado por los partos, y anexó el reino como una provincia romana. Este movimiento aseguraba una posición defensiva clave y enviaba un mensaje claro de la determinación romana. Las ciudades armenias, impresionadas por el poderío romano y algunas resentidas con el dominio parto, aceptaron en su mayoría el nuevo orden. Impulsado por este éxito, Trajano avanzó hacia Mesopotamia, conquistando importantes ciudades como Nisibis y Batnae. Las legiones romanas demostraron su superioridad en batallas campales, y las fortalezas enemigas cayeron ante la combinación de estrategia y tecnología militar romana. La moral de las tropas estaba en su punto más alto, y el sueño de conquistar Oriente parecía al alcance. El momento cumbre llegó cuando Trajano dirigió sus fuerzas hacia la capital parto, Ctesifonte, situada en las orillas del río Tigris. Tras una serie de enfrentamientos y maniobras audaces, la ciudad cayó en manos romanas. La imagen de las águilas romanas ondeando sobre Ctesifonte fue un hito histórico. Nunca antes Roma había logrado penetrar tan profundamente en el corazón del imperio parto. Con la capital enemiga bajo control, Trajano llegó hasta las orillas del Golfo Pérsico, contemplando las aguas que conectaban con las rutas hacia la India. En un gesto simbólico, lloró al darse cuenta de que no podía ir más lejos, evocando la leyenda de Alejandro Magno. Había llevado al Imperio Romano a su máxima extensión territorial, realizando hazañas que muchos consideraban imposibles. Sin embargo, aunque las conquistas eran impresionantes, los desafíos apenas comenzaban. La distancia con Roma, las líneas de suministro extendidas y las diferencias culturales y religiosas dificultaban el control efectivo de los nuevos territorios. Trajano comenzó a organizar las nuevas provincias, estableciendo administraciones y guarniciones, pero sabía que mantenerlo ganado requeriría esfuerzos titánicos. A pesar de las dificultades latentes, la campaña oriental de Trajano fue vista como un triunfo incomparable. En Roma, las noticias de las victorias generaron júbilo y orgullo. Se acuñaron monedas celebrando las conquistas,
y el Senado le otorgó honores extraordinarios. Trajano había llevado a Roma a las puertas de la legendaria riqueza de Oriente, expandiendo el imperio a niveles sin precedentes. Sin embargo, la euforia de las conquistas orientales pronto se vio empañada por la realidad en el terreno. Las vastas extensiones de territorio recién adquirido eran difíciles de administrar y más aún de controlar militarmente. Las poblaciones locales, acostumbradas a sus propios gobernantes y resentidas por la ocupación extranjera, comenzaron a mostrar resistencia. En las ciudades mesopotámicas surgieron focos de rebelión. Los partos, aunque sorprendidos por la rapidez de los avances romanos, no estaban dispuestos a ceder su imperio sin luchar. Comenzaron a reorganizar sus fuerzas, aprovechando su conocimiento del terreno y el apoyo de las poblaciones locales. La guerra de guerrillas se convirtió en su estrategia, hostigando a las guarniciones romanas y cortando las líneas de suministro. Trajano enfrentó revueltas en ciudades clave como Seleucia y Atra, donde los habitantes se levantaron contra la autoridad romana. Los asedios se prolongaban, y las legiones, lejos de casa y bajo un clima abrasador, comenzaban a mostrar signos de desgaste. Las enfermedades se propagaban, y el calor y la falta de recursos afectaban la moral de las tropas. Además, noticias inquietantes llegaban de otras partes del imperio. En Judea y Egipto estallaron revueltas judías conocidas como la rebelión de la diáspora, que requerían atención y recursos militares. Trajano se encontraba en una encrucijada, con múltiples frentes abiertos y recursos limitados para atenderlos. Reconociendo la gravedad de la situación, el emperador tomó decisiones difíciles. Decidió retirarse de algunas áreas para consolidar sus fuerzas y asegurar las posiciones más estratégicas. Ordenó a sus generales mantener el control sobre las regiones más fácilmente defendibles y estableció acuerdos temporales con líderes locales para pacificar ciertas zonas. La resistencia parto y las revueltas internas demostraron los límites de la expansión romana. Mantener un imperio tan vasto requería no solo fuerza militar, sino también adaptabilidad y comprensión cultural. Trajano comenzó a darse cuenta de que la integración de estos territorios sería un proceso largo y complejo, y que quizás la conquista había sido la parte más sencilla. Estas dificultades también afectaron la salud del emperador. El esfuerzo constante, las preocupaciones y las condiciones adversas comenzaron a pasarle factura. Trajano, aunque aún decidido, mostraba signos de agotamiento. La necesidad de regresar a Roma y reorganizarse se hacía cada vez más evidente. Las campañas en Oriente, inicialmente gloriosas, se convirtieron en una lección sobre los desafíos de gobernar un imperio global. Las limitaciones logísticas, las diferencias culturales y la resistencia local subrayaron que la expansión sin consolidación podía ser insostenible. A pesar de los reveses, Trajano mantenía su prestigio, pero el imperio necesitaba replantear sus estrategias para enfrentar un futuro incierto. Consciente de que la fuerza militar por sí sola no garantizaría el control duradero de los nuevos territorios, Trajano implementó una política de romanización para integrar a las poblaciones locales en el tejido del imperio. Esta estrategia, aplicada con éxito en regiones como Dacia, buscaba difundir la cultura, el idioma y las leyes romanas, creando un sentido de identidad común. En Dacia se fundaron numerosas colonias romanas. Veteranos de las legiones y colonos de diversas partes del imperio fueron incentivados a establecerse en estas tierras fértiles y ricas en minerales. Ciudades como Ulpia Traiana, Sarmisegetusa y Apulum florecieron, convirtiéndose en centros administrativos y económicos. Se construyeron carreteras, puentes y acueductos, conectando la provincia con el resto del imperio y facilitando el comercio y la movilidad. El latín se promovió como el idioma oficial, utilizado en la administración, la educación y el comercio. Se establecieron escuelas y se fomentó el aprendizaje de la lengua y la cultura romanas. Las leyes romanas se implementaron, garantizando derechos y obligaciones que, aunque nuevas para muchos, ofrecían un sistema legal estructurado y reconocido. La integración no se limitaba a la imposición cultural. Trajano respetaba y permitía la continuidad de ciertas tradiciones locales, siempre y cuando no contravinieran las leyes imperiales.
Esta flexibilidad ayudaba a reducir las tensiones y facilitaba la aceptación de la autoridad romana. Los líderes locales que colaboraban eran recompensados con ciudadanía romana y posiciones de influencia. En Mesopotamia, aunque el proceso fue más complejo debido a las profundas diferencias culturales y religiosas, se intentó una estrategia similar. Sin embargo, la resistencia y las revueltas dificultaron la implementación efectiva de la romanización. A pesar de ello, se fundaron algunas colonias y se establecieron guarniciones para mantener la presencia romana. La romanización tenía múltiples propósitos. Además de integrar a las poblaciones, facilitaba la administración al unificar sistemas legales y lingüísticos. También promovía el comercio y la movilidad social, ya que los habitantes podían acceder a oportunidades en todo el imperio. Esto creaba una red interconectada de ciudades y regiones que compartían una identidad común. Sin embargo, la política de romanización no siempre fue bien recibida. Algunos veían en ella una amenaza a sus tradiciones y autonomía. En ciertas áreas, la resistencia persistió y la integración fue superficial o temporal. A pesar de estos desafíos, la romanización dejó un legado duradero, especialmente en regiones como Dacia, donde la influencia romana perduró incluso después de que las estructuras imperiales desaparecieron. El esfuerzo de Trajano por difundir la cultura romana reflejaba su visión de un imperio unificado no solo por la fuerza, sino también por valores y prácticas compartidas. Aunque no siempre tuvo éxito, su política de romanización fue una herramienta clave en la expansión y mantenimiento del Imperio Romano. Durante el reinado de Trajano, el cristianismo emergía como una religión en crecimiento dentro del imperio. Aunque aún minoritaria, su rápida expansión y su naturaleza monoteísta la diferenciaban de las prácticas religiosas tradicionales romanas. Los cristianos se reunían en secreto y se negaban a rendir culto a los dioses romanos y al emperador, lo que generaba suspicacias y tensiones. La actitud de Trajano hacia el cristianismo quedó reflejada en su correspondencia con Plinio el Joven, gobernador de la provincia de Bitinia Ponto. Plinio, enfrentado a la creciente presencia cristiana, escribió al emperador en busca de orientación sobre cómo tratar a estos seguidores de la nueva fe. Describió sus prácticas, señalando que, más allá de su negativa a adorar a los dioses romanos, no parecían cometer delitos. Trajano respondió con una política moderada y pragmática. Indicó que los cristianos no debían ser perseguidos activamente ni buscados de manera deliberada. Sin embargo, si eran denunciados y se negaban a renunciar a su fe y adorar a los dioses romanos, debían ser castigados. Además, prohibió aceptar acusaciones anónimas, evitando así abusos y denuncias infundadas. Esta postura equilibrada reflejaba la preocupación de Trajano por mantener el orden público y la unidad religiosa, sin incitar persecuciones indiscriminadas. No veía al cristianismo como una amenaza existencial para el imperio, pero tampoco podía ignorar prácticas que consideraba subversivas al orden establecido. La política de Trajano sentó un precedente en la relación entre el imperio y el cristianismo. Aunque no eliminó las tensiones, evitó persecuciones masivas y permitió que la religión continuara expandiéndose. Los cristianos, conscientes de los riesgos, continuaron practicando su fe, a menudo en secreto, pero también encontrando formas de coexistir dentro del marco legal. La correspondencia entre Trajano y Plinio es una fuente invaluable para entender la política romana hacia el cristianismo en sus primeros siglos. Muestra a un emperador que, aunque firme en sus convicciones, buscaba soluciones justas y evitaba el extremismo. Su enfoque contrastaba con el de emperadores posteriores, que optarían por políticas más duras y persecuciones abiertas. La relación de Trajano con el cristianismo es un ejemplo de su habilidad para manejar situaciones complejas con prudencia y moderación. Reconocía la diversidad religiosa del imperio y buscaba mantener el equilibrio entre la tradición y los cambios inevitables en una sociedad en constante evolución. La mirada estratégica de Trajano no se limitaba a Europa y Oriente Próximo. Reconociendo la importancia de controlar las rutas comerciales hacia el este y asegurar las fronteras del imperio, emprendió campañas en Arabia Pétrea, una región que abarcaba partes de lo que hoy es Jordania, Siria y Arabia Saudita.
En el año 106 después de Cristo, aprovechando la muerte del rey nabateo Rabel II, Trajano anexionó el reino nabateo sin enfrentar una resistencia significativa. Este movimiento estratégico incorporó al imperio ciudades clave como Petra, famosa por sus construcciones talladas en roca, y su posición como centro comercial en las rutas de caravanas que transportaban especias, incienso y otros bienes valiosos desde Arabia y más allá. Para consolidar el control romano y proteger estas rutas comerciales, Trajano fundó la ciudad de Bostra, actualmente Bosra en Siria. Ubicada en una posición estratégica, Bostra se convirtió en la capital de la nueva provincia de Arabia y en una importante fortaleza militar. Se construyeron murallas, acueductos, teatros y otros edificios públicos, reflejando el compromiso de Roma con el desarrollo de la región. Además, se construyó la Vía Nova Trajana, una carretera que conectaba Bostra con el Mar Rojo. Esta vía facilitaba el movimiento de tropas y mercancías, fortaleciendo el control romano y estimulando el comercio. Las caravanas podían transitar con mayor seguridad, sabiendo que las rutas estaban protegidas por las legiones. Las campañas en Arabia no solo tenían fines militares y económicos, sino también diplomáticos. Trajano estableció relaciones con tribus y líderes locales, incorporándolos al sistema romano a través de acuerdos y alianzas. Esta integración ayudaba a mantener la paz y aseguraba la lealtad de las poblaciones locales. La anexión de Arabia Pétrea y la fundación de Bostra ampliaron el alcance del Imperio Romano y reforzaron su posición en el Mediterráneo oriental. Controlar las rutas comerciales hacia el este no solo enriquecía al imperio, sino que también limitaba la influencia de otros poderes regionales que podían amenazar los intereses romanos. Estas acciones demostraron una vez más la visión estratégica de Trajano, combinando fuerzas militares, infraestructura y diplomacia para expandir y consolidar el imperio. Bostra se convertiría en un importante centro cultural y comercial durante siglos, reflejando el legado duradero de las políticas de Trajano en la región. A medida que el año 117 después de Cristo avanzaba, los signos de fatiga y deterioro físico comenzaron a manifestarse en Trajano. Después de años de campañas militares, viajes extensos y las responsabilidades de gobernar un imperio vasto, su salud se resintió. Las tensiones acumuladas y las preocupaciones por las revueltas y desafíos en las fronteras pesaban sobre él. Mientras se encontraba en Oriente, Trajano sufrió un derrame cerebral que afectó su movilidad y capacidad para comunicarse. Aunque aún lúcido en momentos, las limitaciones físicas le impedían liderar con la misma energía de antes. Su situación generó inquietud entre sus consejeros y generales, quienes veían la necesidad de una transición de poder. Las dificultades en Mesopotamia persistían. Las revueltas locales y la resistencia parto continuaban desafiando el control romano. Las líneas de suministro eran vulnerables, y mantener a las legiones lejos de Roma requería recursos y esfuerzos considerables. Algunos generales aconsejaban una retirada estratégica para consolidar las fronteras más defendibles. Consciente de sus limitaciones y de la gravedad de la situación, Trajano tomó la difícil decisión de comenzar a retirarse de ciertos territorios. Ordenó a sus legiones replegarse a posiciones más seguras y cedió el control de algunas regiones a líderes locales aliados. Estas acciones buscaban garantizar la seguridad del imperio sin comprometer la integridad de las fuerzas militares. Durante su viaje de regreso a Roma, la salud de Trajano empeoró. Se detuvo en Selinunte, una ciudad en la costa de Cilicia, actual Turquía, con la esperanza de recuperarse. A su lado estaba su esposa, Plotina, quien se convirtió en su principal apoyo y confidente en estos momentos críticos. La incertidumbre sobre la sucesión se cernía sobre el imperio. Trajano no tenía hijos biológicos y no había nombrado oficialmente a un heredero. Aunque muchos veían a su sobrino, Adriano, como el candidato natural, la falta de una designación clara generaba tensiones y posibles conflictos de poder. La situación era delicada. Plotina, consciente de la importancia de una transición ordenada, comenzó a tomar medidas para asegurar la sucesión de Adriano. Comunicó a los principales líderes y al Senado las intenciones de Trajano, aunque algunos cuestionaron la legitimidad de estas afirmaciones.
El declive de la salud de Trajano marcó el fin de una era de expansión y prosperidad sin precedentes. Su ausencia dejaba un vacío difícil de llenar, y el imperio enfrentaba desafíos que requerirían un liderazgo fuerte y decidido. Los últimos días de Trajano estuvieron llenos de reflexión y preocupación por el futuro de Roma, un futuro que pronto estaría en manos de una nueva generación. En agosto del año 117 después de Cristo, Trajano exhaló su último suspiro en Selinunte, rodeado de un reducido círculo de allegados. Su muerte marcó el final de uno de los reinados más exitosos y admirados en la historia de Roma. La noticia de su fallecimiento se propagó rápidamente, generando conmoción y tristeza entre ciudadanos, soldados y senadores. La ausencia de un heredero declarado oficialmente generó incertidumbre y temores de posibles luchas por el poder. Sin embargo, Plotina, demostrando astucia y determinación, anunció que Trajano había adoptado en su lecho de muerte a Adriano como su hijo y sucesor. Aunque algunos dudaron de la autenticidad de esta adopción póstuma, la influencia de Plotina y el apoyo de figuras clave en el ejército y la administración facilitaron la aceptación de Adriano. Adriano, quien se encontraba en Siria al mando de las legiones orientales, recibió la noticia y fue proclamado emperador por sus tropas. Su ascenso al trono fue relativamente pacífico, gracias en gran parte a las gestiones de Plotina y a la lealtad de los militares. El Senado, aunque con algunas reticencias, ratificó su posición, evitando así una posible guerra civil. El cuerpo de Trajano fue trasladado a Roma con todos los honores. En un gesto sin precedentes, sus cenizas fueron depositadas en la base de la columna de Trajano, el monumento que celebraba sus grandes victorias. Este acto simbolizaba la unión eterna del emperador con la ciudad y sus logros. El pueblo romano rindió homenaje a su líder, recordando sus virtudes y lamentando su pérdida. La muerte de Trajano dejó al imperio en una posición de máximo esplendor territorial, pero también enfrentando desafíos significativos. Las fronteras extendidas requerían una defensa constante, y las tensiones en las provincias amenazaban la estabilidad. Adriano heredaba un legado imponente, pero también la responsabilidad de mantener y consolidar lo logrado. Plotina continuó siendo una figura influyente en los primeros años del reinado de Adriano. Su papel en la sucesión y su compromiso con las políticas de Trajano aseguraron una continuidad en ciertos aspectos del gobierno. Sin embargo, Adriano pronto demostraría tener su propia visión para el futuro del imperio. La muerte de Trajano marcó el fin de una era de conquistas y expansiones audaces. Su legado perduraría en las infraestructuras, las ciudades fundadas y las políticas implementadas. Roma despedía a uno de sus más grandes emperadores, mientras se preparaba para afrontar los nuevos desafíos bajo un liderazgo renovado. Adriano asumió el trono en un momento crítico. Habiendo servido bajo Trajano y compartiendo lazos familiares, comprendía la magnitud del legado que heredaba. Sin embargo, también era consciente de los desafíos que enfrentaba el imperio, especialmente en relación con las extensas y difíciles de defender fronteras orientales. Una de sus primeras decisiones fue reevaluar las políticas expansionistas de su predecesor. Adriano reconocía que el imperio había alcanzado sus límites naturales y que mantener territorios tan alejados y culturalmente distintos podía debilitar a Roma. Por ello, optó por retirar las tropas de Mesopotamia y consolidar las fronteras a lo largo del Éufrates, estableciendo una línea más defendible. Esta decisión, aunque pragmática, no fue bien recibida por todos. Algunos consideraban que abandonaba las conquistas de Trajano y mostraba debilidad ante los enemigos. Sin embargo, Adriano estaba convencido de que la seguridad y estabilidad del imperio eran más importantes que la expansión territorial sin límites. Adriano se dedicó a fortalecer las defensas fronterizas, construyendo fortificaciones y mejorando las comunicaciones. En Britania ordenó la construcción del Muro de Adriano, una impresionante obra que marcaba la frontera norte del imperio en esa región. Estas acciones reflejaban su enfoque en la consolidación y protección de los territorios existentes. Además, Adriano fomentó la armonía interna. Continuó muchas de las políticas administrativas y sociales de Trajano, promoviendo el bienestar de los ciudadanos y manteniendo buenas relaciones con el Senado.
Era un hombre culto, amante de las artes y la filosofía, y buscó enriquecer la vida cultural del imperio. Viajó extensamente por las provincias, más que cualquier otro emperador antes que él. Estas visitas no solo tenían fines administrativos, sino que también le permitían conocer de primera mano las necesidades y preocupaciones de sus súbditos. Su presencia reforzaba la autoridad imperial y demostraba su compromiso con todas las regiones del imperio. El legado de Trajano continuó influyendo en las políticas y acciones de Adriano. Aunque adoptó un enfoque diferente en ciertos aspectos, respetaba y honraba la memoria de su predecesor. Mantuvo y mejoró muchas de las infraestructuras y proyectos iniciados por Trajano, asegurando que sus logros perduraran. La transición de Trajano a Adriano marcó un cambio en la dirección del imperio, pasando de la expansión a la consolidación. Este enfoque permitió a Roma mantenerse fuerte y estable durante décadas, enfrentando desafíos internos y externos con resiliencia. El legado de Trajano, combinado con la visión de Adriano, dejó una huella indeleble en la historia romana. Más allá de las conquistas y las políticas internas, uno de los legados más duraderos de Trajano fue el fortalecimiento de las fronteras del imperio. Comprendía que para mantener la integridad y seguridad de Roma, era esencial proteger sus límites de las constantes amenazas externas. En el norte, a lo largo del río Danubio, Trajano estableció una serie de fortalezas y campamentos militares que servían como primera línea de defensa contra las tribus germánicas y sármatas. Estas posiciones estratégicas permitían una rápida movilización de las legiones y ofrecían protección a las provincias adyacentes. La construcción del puente de Trajano facilitó el movimiento de tropas y suministros, reforzando aún más la presencia romana en la región. En Oriente, aunque Adriano decidió replegarse de algunos territorios, las estructuras defensivas establecidas por Trajano en el Éufrates y otras áreas clave continuaron siendo vitales. Fortalezas y guarniciones aseguraban las rutas comerciales y vigilaban las actividades de los partos y otros posibles invasores. Estas defensas permitían controlar puntos estratégicos y responder eficazmente a cualquier incursión. En África, Trajano también reforzó las fronteras del sur, protegiendo las provincias romanas de las incursiones de tribus del desierto. Estableció puestos militares y promovió acuerdos con líderes locales para asegurar la paz y el flujo comercial. Estas fortificaciones no solo tenían fines militares. A menudo, alrededor de los campamentos surgían asentamientos que se convertían en prósperas ciudades. Veteranos y civiles se establecían en estas áreas, promoviendo la romanización y fortaleciendo la presencia cultural y económica de Roma en las fronteras. El enfoque de Trajano en la defensa proactiva demostró ser eficaz. Durante su reinado y en años posteriores, las fronteras romanas se mantuvieron relativamente estables, y las incursiones enemigas fueron contenidas con éxito. Su visión estratégica y las inversiones realizadas en infraestructuras militares proporcionaron al imperio una base sólida para enfrentar los desafíos futuros. El legado militar de Trajano fue más allá de las conquistas temporales. Al fortalecer las fronteras y establecer sistemas defensivos efectivos, aseguró la protección de las provincias y la continuidad del imperio. Estas acciones reflejaban su comprensión profunda de las necesidades de Roma y su compromiso con la seguridad y prosperidad de sus ciudadanos. A lo largo de los siglos, Trajano ha sido recordado como uno de los más grandes y virtuosos emperadores de Roma. Su reinado se considera el cenit del imperio, una época en la que Roma alcanzó su máxima extensión territorial y disfrutó de prosperidad, estabilidad y buen gobierno. Historiadores contemporáneos y posteriores, como Plinio el Joven, Dion Casio y Eutropio, elogiaron sus virtudes, destacando su justicia, modestia y dedicación al bienestar del pueblo. Plinio, en particular, escribió su Panegírico a Trajano, una obra que ensalzaba las cualidades del emperador y lo presentaba como el modelo ideal de gobernante. El Senado romano, reconociendo sus logros y carácter, le otorgó el título de Optimus Princeps, que significa el mejor de los príncipes. Este título no solo reflejaba el respeto y admiración de sus contemporáneos, sino que también establecía un estándar para los emperadores futuros. La imagen de Trajano perduró en la memoria colectiva. Se erigieron estatuas y monumentos en su honor, y su nombre fue asociado con la justicia y la excelencia en el liderazgo.
La columna de Trajano no solo servía como un recordatorio de sus victorias militares, sino también como un símbolo de su legado duradero. Emperadores posteriores, como Marco Aurelio, se inspiraron en su ejemplo, buscando emular sus virtudes y políticas. Trajano se convirtió en una referencia histórica y moral, representando los ideales a los que un líder romano debía aspirar. Incluso después de la caída del Imperio Romano, la figura de Trajano continuó siendo venerada. En la Edad Media y el Renacimiento, su nombre resurgió en textos y leyendas. La Iglesia Católica lo consideró un ejemplo de pagano virtuoso, y en algunas historias se narraba cómo había sido salvado del infierno gracias a su justicia. En la historiografía moderna, Trajano es estudiado como un líder ejemplar, cuya combinación de habilidades militares, administrativas y humanas lo distingue entre los gobernantes de la antigüedad. Su enfoque equilibrado, su respeto por las instituciones y su compromiso con el bienestar general ofrecen lecciones atemporales sobre el arte de gobernar. La memoria de Trajano en la historia romana es, en última instancia, la de un emperador que personificó los mejores valores de Roma. Su legado no solo se refleja en los monumentos y escritos que dejaron constancia de su reinado, sino también en el impacto duradero que tuvo en la definición de lo que significa ser un líder justo y eficaz. Además de sus notables logros militares y administrativos, Trajano fue también un innovador en términos de economía y finanzas imperiales. Utilizó de manera estratégica las riquezas obtenidas de sus conquistas, especialmente las inmensas cantidades de oro y plata de Dacia, para revitalizar la economía romana. Estas riquezas financiaron no solo sus ambiciosos proyectos de construcción y obras públicas, sino también programas sociales que mejoraron la vida de los ciudadanos comunes. Al inyectar recursos en infraestructuras y servicios, Trajano estimuló el comercio y creó empleos, fortaleciendo así la base económica del imperio y promoviendo una prosperidad que beneficiaba a todos los estratos de la sociedad. La personalidad de Trajano jugó un papel fundamental en su éxito como líder. Su humildad y cercanía con el pueblo y el ejército generaron una lealtad y respeto profundos. A diferencia de otros emperadores que se aislaban en el lujo y el poder absoluto, Trajano era conocido por compartir las condiciones de sus soldados en campaña y por escuchar las necesidades de sus ciudadanos. Esta empatía y comprensión humana le permitieron gobernar con una efectividad que trascendía las políticas y estrategias, creando un vínculo genuino entre el líder y su pueblo que es poco común en la historia. La figura de Trajano también nos ofrece una reflexión sobre los desafíos del liderazgo en un mundo multicultural y diverso. Su capacidad para manejar con éxito las complejidades de gobernar un imperio con innumerables culturas, idiomas y tradiciones diferentes es un testimonio de su inteligencia y adaptabilidad. Al respetar y, en muchos casos, integrar las prácticas locales dentro del marco romano, Trajano demostró que la unidad no requiere uniformidad, sino una armonía construida sobre el respeto mutuo y la colaboración. Finalmente, aunque su reinado es celebrado como una época dorada, también sirve como recordatorio de los límites y responsabilidades del poder imperial. Las extensas campañas de Trajano llevaron al imperio a su máxima expansión, pero también plantearon preguntas sobre la sostenibilidad y las cargas que tal expansión imponía. Su sucesor, Adriano, optó por consolidar en lugar de expandir, quizás reconociendo que el legado más duradero de Trajano no eran los territorios conquistados, sino las sólidas fundaciones de justicia, infraestructura y buena gobernanza que había establecido. Así, la vida y el reinado de Trajano nos enseñan que la verdadera grandeza de un líder se mide no solo por sus conquistas, sino por el impacto positivo y duradero que tiene en su pueblo y en la posteridad. Y esto ha sido todo por hoy. Si te ha gustado, dale like y suscríbete para más historias. Gracias.